Mi madre me echa de la casa luego del funeral de mi padre. Pero lo que ella no esperaba es que mi abuela paterna estaba de mi lado. Nunca pensé que escribiría esto, pero aquí estoy, todavía temblando de rabia, tristeza y una pizca de satisfacción maliciosa. Todo explotó después del funeral de mi padre hace una semana, pero para entender por qué, tengo que ir un poco atrás. Mi padre murió repentinamente de un infarto a los 52 años. Fue devastador. Era el tipo de hombre que nunca faltaba a una comida familiar, que siempre me decía que estaba orgulloso de mí, aunque no hiciera nada extraordinario. Yo, tengo 21 años, estaba en la universidad, pero me regresé a casa en cuanto supe la noticia. Dejé todo. Exámenes, proyectos, todo. Mi mundo se rompió. Mi madre, bueno, siempre ha sido difícil. Controladora, fría, y con una extraña manera de ver el amor como algo que se gana. Nunca fue realmente cruel, pero su afecto era condicional. Con mi padre cerca, era más manejable, pero sin él, todo cambió. El funeral fue horrible. No solo por la pérdida, sino por cómo mi madre actuó como si estuviera interpretando un papel. Lágrimas de cocodrilo, abrazos falsos. Incluso me dijo antes de la ceremonia que no hiciera un espectáculo. Yo, su hijo, enterrando a su padre. Pero nada me preparó para lo que pasó el día después del entierro. Estaba en mi cuarto, empacando algunas cosas para regresar a la uni, cuando mi madre entra sin tocar. Me dice, sin rodeos. Tienes que irte. Hoy. Pensé que hablaba de volver a la universidad, así que le dije que sí, que salía el domingo, era jueves. Y entonces me suelta. No. Te tienes que ir de esta casa. No quiero que vivas aquí más. Me congelé. No entendía. Le pregunté por qué y solo dijo. No tengo por qué mantener a un adulto. Ya hice mi parte. Tu padre te malcrió. Es hora de que crezcas. Crecer. Mi padre llevaba una semana muerto. Me echaba a la calle con apenas una mochila y un par de billetes en la cartera. Ni siquiera me ofreció ayuda para el viaje, ni me dejó recoger todas mis cosas. Dijo que me las mandaría cuando pudiera. Y aquí viene la parte que ella no esperaba. Mi abuela paterna, la madre de mi papá, tiene 76 años pero es más fuerte que muchas personas de 30. Siempre me quiso como a un hijo, porque mi padre era hijo único y yo era su único nieto. Me comuniqué con ella, llorando, mientras esperaba en la estación de buses con mis bolsas al lado y un nudo en la garganta. No solo se enojó. Se enfureció. Mandó a su chofer por mí en menos de una hora. Me recibió en su casa como si volviera de la guerra. Me preparó comida, me hizo dormir en la habitación de mi padre, que ella conserva intacta, y me dijo. Eso que te hizo no tiene perdón. Pero no te preocupes. Tú no sabes todo lo que sé. Tu madre no se imagina lo que viene. No quise preguntar en ese momento, estaba agotado. Pero al día siguiente, la vi haciendo llamadas. A abogados. A la notaría. A personas con nombres que yo no reconocía. Parece que hay cosas en el testamento de mi padre que mi madre no esperaba. Cosas que la ponen muy nerviosa. Desde entonces me han llegado mensajes raros de ella, primero insultándome, luego pidiéndome que hable con la abuela, después amenazando con no devolverme mis cosas. Y ahora simplemente guarda silencio. Pero la calma, ya lo dijo mi abuela, es a veces el ruido más fuerte antes de la tormenta. Y lo peor es que siento que esto recién comienza. El silencio de mi madre se volvió más inquietante que sus insultos. No respondió más a mis mensajes. Ni siquiera cuando le pedí que me dejara recoger mis cosas importantes, mi laptop, unos documentos de la universidad, y sobre todo, el reloj antiguo de mi padre que él me había prometido desde que era niño. Nada. Mi abuela, en cambio, se volvió un huracán. Un huracán tranquilo. Ya sabes, ese tipo de persona que no grita, pero cada palabra que dice pesa como plomo. A los 2 días de estar en su casa, me pidió que me sentara con ella en la sala y sacó una carpeta manila llena de papeles. Me dijo que había algo que tenía que saber. Mi padre había dejado un testamento. Pero más que eso, había dejado instrucciones detalladas, firmadas y legalizadas, sobre la distribución de sus bienes. Y no todo iba para mi madre. Resulta que él sabía. No sé desde cuándo ni cómo, pero sabía que algo con ella no andaba bien. Mi abuela no quiso entrar en detalles, pero me dejó caer una bomba. Mi madre tenía un historial de infidelidades, y al parecer, había una investigación abierta por parte del abogado de mi padre. Algo relacionado con movimientos de dinero extraños en una cuenta que ambos compartían. Lo más impactante fue esto.
Mi padre había dejado parte de su herencia directamente a mí, sin pasar por mi madre. Una cuenta de ahorros, algo modesta pero significativa, que estaba en pausa legal hasta que yo cumpliera 21. Lo había hecho en secreto, con ayuda de su abogado y de mi abuela. Por si algo pasaba, había dicho. Ese algo fue su muerte. No sé qué me dolió más, saber que mi padre temía por lo que mi madre podía hacer, o confirmar que sus temores eran totalmente justificados. Pero hay más. Esa misma noche, mientras cenábamos, el abogado llamó. No a mi abuela. A mí. Me explicó que mi madre estaba intentando disputar el testamento, alegando que yo lo había manipulado o que mi padre no estaba en pleno uso de sus facultades cuando lo firmó. Una completa mentira. Pero si algo aprendí de esa llamada, es que ella no se iba a rendir fácilmente. Y luego vino lo peor. Unos días después, mi abuela recibió una visita no anunciada. Era una mujer joven, no mayor de 35 años, con un niño de unos 5 años a su lado. Pálida, nerviosa. Pidió hablar con ella a solas, pero por alguna razón, mi abuela me pidió que me quedara. La mujer se presentó con un nombre que no reconocí, pero mi abuela sí. Su rostro se endureció de inmediato. Y entonces, sin más preámbulos, soltó esto. Yo era la niñera del hijo de su nuera. El otro hijo. El que tuvo con otro hombre mientras seguía casada con su hijo. Y no es el único. Se hizo un silencio tan espeso que pensé que se me iba a cortar el aire. Mi madre tenía otro hijo. Uno que nunca me mencionó. Uno que, según esta mujer, fue criado mientras aún vivía con mi padre, y a escondidas, usando dinero que salía de la cuenta conjunta que ambos compartían. La historia se volvió surrealista. Cada palabra era una puñalada. Todo lo que creía saber sobre mi familia se estaba derrumbando frente a mí como un castillo de naipes. Mi abuela no dijo una palabra durante casi toda la conversación. Solo la miró. Firme, dura. Cuando la mujer terminó, mi abuela se levantó, fue al escritorio del salón, sacó un papel y le dijo. Ya sabía. Solo necesitaba que alguien lo dijera en voz alta. Y tú lo hiciste. No te preocupes. No vas a salir perjudicada por contar la verdad. Pero necesito que estés dispuesta a repetir esto, en una corte. La mujer asintió, como si se hubiese quitado un peso de encima. Después de que se fue, mi abuela se sirvió un whisky. No dijo nada durante unos segundos. Luego me miró y, con una calma que me heló la sangre, me dijo. Tu madre no sabe con quién se metió. Yo enterré a mi hijo hace una semana. Y ahora, no tengo nada que perder. Los días siguientes se volvieron una especie de limbo en el que el silencio pesaba más que cualquier discusión. Mi abuela no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, era para dar órdenes. Llamadas a abogados. Visitas a la notaría. Correos enviados con copia a mí. Había una estrategia en marcha, aunque yo no la comprendía del todo. Solo sabía que se avecinaba algo grande. El punto de quiebre fue el lunes por la mañana, exactamente una semana después del funeral. Recibimos una notificación oficial, mi madre había iniciado una demanda de impugnación del testamento. Decía que mi padre había sido coaccionado por su madre, es decir, mi abuela, y que yo estaba aprovechándome emocionalmente de la muerte de mi padre para manipular la situación. Tuve que releerlo 3 veces para procesarlo. Me temblaban las manos. ¿Manipulador? Yo. Mi abuela, en cambio, se rió. Se rió. Qué predecible, murmuró. Sabía que lo intentaría. Pero esto nos da permiso para sacar todo a la luz. Fue entonces cuando me enseñó la otra carpeta. No la que hablaba del testamento. No. Esta era mucho más gruesa. Llena de fotos, correos impresos, registros bancarios, conversaciones en redes sociales. Todo documentado. Mi abuela llevaba años recogiendo pruebas. No solo de infidelidades, sino de fraudes financieros, mentiras médicas, abuso psicológico. Y entonces soltó otra bomba. Tu madre no solo engañó a tu padre. También falsificó su firma para acceder a una segunda hipoteca que él nunca autorizó. Me quedé en shock. ¿Por qué él no hizo nada?, pregunté, sin entender. Ella suspiró. Porque te estaba protegiendo a ti. Siempre pensó que, si la dejaba, tú sufrirías. Estaba esperando a que terminaras la universidad para separarse definitivamente. Él ya había comenzado el proceso. Había hablado con su abogado. Iba a hacerlo después de tu graduación. Me puse de pie. No podía sentarme. Mi padre había estado planeando liberarse. Y ahora estaba muerto. ¿Coincidencia? Empecé a sentir algo helado en el pecho.
Una pregunta siniestra que no me atreví a formular, pero que se instaló en mi cabeza como un cuchillo, ¿y si no fue un infarto? La paranoia me consumía. No tenía pruebas, pero tampoco tenía paz. Entonces llegó el miércoles. Mi madre apareció sin avisar. No tocó el timbre. Entró directo a la propiedad de mi abuela como si aún tuviera algún derecho, con un hombre a su lado. Supuse que era su nuevo abogado, pero honestamente, parecía más un amante de reemplazo. Cuando la empleada la vio entrar, corrió a avisarle a mi abuela, que bajó las escaleras como si supiera que ese momento iba a llegar. Yo también bajé. Quería verla. Quería preguntarle por qué. ¿Por qué tanto odio, por qué tanto desprecio hacia su propio hijo? Pero cuando la vi, entendí que no valía la pena. No lloraba. No se veía ni dolida ni derrotada. Al contrario. Se veía en paz. Triunfante. Como si pensara que ya había ganado. Estoy aquí por las cosas de mi esposo, dijo, con una sonrisa venenosa. Y por las mías. Esta casa no me pertenece, pero lo que hay dentro, sí. Mi abuela no se inmutó. Le ofreció té. Té. Podrás llevarte lo que te pertenece, si la ley lo confirma. Hasta entonces, no pondrás un dedo sobre nada. Y ahí fue cuando mi madre me miró. Directamente. Como si no me reconociera. Eres un ingrato. Si tu padre te viera ahora. Y eso fue lo que me quebró. Esa frase. Si tu padre te viera. No me pude contener. Si mi padre me viera, te escupiría en la cara, porque él sabía lo que eras, y aún así te protegió, por mí, y tú lo traicionaste hasta el último respiro. Mi voz retumbó en el salón como un disparo. El hombre que venía con ella se tensó. Mi madre se puso roja, pero no dijo nada. Por primera vez, se quedó callada. Y luego, mi abuela habló con una frialdad que me heló la sangre. Si no sales ahora, voy a revelar todo. No solo al juez. A la prensa. A tus antiguos empleadores. A tus padres. A tu otro hijo. No me obligues a hacerte pedazos. Mi madre giró sobre sus talones. No dijo una palabra más. Salió por donde entró, dejando una estela de perfume caro y podredumbre emocional. Pero algo en su expresión me dijo que esto no había terminado. Esa noche, recibí un correo anónimo con un archivo adjunto. Sin asunto. Sin cuerpo de mensaje. Era una grabación. Reconocí su voz. Reconocí la mía. Reconocí la noche. Pero lo que no reconocí fue el contexto en el que me habían grabado. Y de pronto, entendí que el contraataque había comenzado. Esa grabación me dejó paralizado. La voz de mi madre sonaba suave, manipuladora, casi maternal. La mía, quebrada, furiosa, de la noche en que me gritó que me fuera de la casa. Alguien había estado grabando, o ella misma. No lo sabía. Pero el clip estaba claramente editado. Cortado justo después de que yo gritara que me estaba echando, pero sin incluir todo lo que pasó antes o después. Manipulado. Distorsionado. Y lo peor, acompañado de otro archivo. Un PDF con capturas de mensajes viejos que yo le había escrito a ella durante discusiones por WhatsApp. Muchos de ellos fuera de contexto, otros reales, pero escritos bajo rabia, dolor o manipulación suya. Uno decía, a veces siento que me arrepiento de haber nacido en esta familia. Otro. No me importa si desapareces de mi vida. Y otro peor. Te juro que un día voy a hacer que te duela como tú me hiciste doler a mí. Era el tipo de cosas que uno escribe cuando está desesperado, cuando siente que no hay salida. Cosas que ella había provocado. Y ahora las estaba usando como armas. Había quedado claro, mi madre se estaba preparando para destruirme públicamente. Le enseñé todo a mi abuela esa misma noche. Ella lo leyó en silencio, frunciendo apenas el ceño, pero con una mirada tan dura que hasta a mí me asustó un poco. Está desesperada, dijo finalmente. Cree que si te ensucia, puede recuperar control. ¿Y si lo logra? Pregunté. ¿Y si logra convencer a un juez de que yo era el abusivo, el manipulador, y si la gente le cree? Ella me miró con esa calma que solo las mujeres que han sobrevivido guerras saben tener. Entonces haremos lo que las mujeres como ella más temen, diremos la verdad. Toda. Me llevó a su estudio personal, al fondo del pasillo del segundo piso. Una habitación que había visto pocas veces, siempre cerrada con llave. Tenía estantes llenos de carpetas, cajas de seguridad, un archivo metálico antiguo y una pequeña caja fuerte empotrada en la pared, detrás de una pintura de mi abuelo. Abrió la caja fuerte y sacó una carpeta de cuero. Tu padre me pidió que la guardara. Por si algo le pasaba.
Dentro había una serie de cartas escritas a mano, fechadas en los últimos 5 años. Eran cartas de mi padre, dirigidas a mí, pero nunca enviadas. Una por cada cumpleaños. Una cuando entré a la universidad. Una cuando terminé el colegio. Y la última, 3 semanas antes de su muerte. Empecé a leerla del año pasado. Era una carta corta, escrita con tinta negra y letra apurada. A veces me pregunto cuánto más podré aguantar fingiendo que todo está bien. Sé que ves cosas que no entiendes. Sé que te preguntas por qué mamá y yo ya no hablamos como antes, por qué nuestras cenas son tan silenciosas. Pero no quiero que sientas que debes elegir. No quiero que tengas que cargar con lo que yo he callado. Pero por si algún día lees esto, quiero que sepas que estoy haciendo todo lo que puedo para protegerte, incluso de lo que no puedes ver. Si algo me pasa, busca en el estudio de tu abuela. Ella sabe todo. Cuídate, hijo. No permitas que el dolor te haga como ella. Esa última frase me taladró el pecho. No permitas que el dolor te haga como ella. Lloré. No esas lágrimas silenciosas de película. Lloré como un niño perdido. Como alguien que se siente traicionado por el mundo entero. Y en medio de ese llanto, supe que no podía quedarme esperando. Tenía que hacer algo. Durante los días siguientes, comencé a revisar cada documento, cada carpeta que mi abuela me confiaba. Me convertí en parte de su ejército. Aprendí a leer estados bancarios, comparé fechas, armé una línea de tiempo con todo lo que sabíamos, cuando mi madre empezó a ocultar dinero, cuando dejó de dormir en la habitación con mi padre, cuando empezó a viajar por trabajo, cuando pagó una escuela privada que yo nunca supe para quién era. Ahí descubrí algo que me dejó helado. Uno de los movimientos más grandes que hizo fue una transferencia de casi $20,000 a una cuenta que no estaba a su nombre, sino al de una mujer llamada Marta L., con dirección en un pueblo a más de 800 kilómetros de nosotros. Le pregunté a mi abuela si sabía quién era. Ella palideció. Marta López, es la mujer con la que tu madre tuvo su primer romance extramatrimonial. Lo supe por accidente, hace más de 10 años. Tu padre, bueno, pensó que era una aventura tonta. Pero al parecer, nunca terminó. Intenté contactarla. No lo logré. Llamadas rechazadas. Correos ignorados. Pero encontré su Facebook, y ahí, lo que vi me hizo casi soltar el teléfono. Fotos de un niño. De unos 10 años. Con los mismos ojos que yo. El mismo maldito lunar en la ceja que tenía mi padre. ¿Era mi medio hermano? ¿O, algo peor? Me volví a sentar con mi abuela. Le mostré las fotos. Ella solo asintió. Tu madre tenía 2 vidas. Una oficial, contigo y tu padre. Y otra, donde vivía como si él no existiera. Ese niño, no es del amante. Es de tu padre. Él lo supo, pero no lo reconoció oficialmente. Firmaron un acuerdo silencioso para protegerte. A ti. Siempre eras tú el motivo. Quedé congelado. No entendía nada. ¿Y por qué no me dijo nunca? ¿Por qué vivir con esa mentira? Porque en el fondo, tu padre siempre creyó que podía arreglar las cosas. No con tu madre. Contigo. Que tú tuvieras una vida normal. Pero lo que no sabía es que mientras él intentaba contener la tormenta, ella ya estaba incendiando el bosque. Las noches se volvieron largas. Empecé a tener pesadillas. Con él. Con mi madre. Con esa casa vacía. Y cada vez que me despertaba empapado en sudor, solo una frase se repetía en mi cabeza. Esto no ha terminado. ¿Por qué no? No ha terminado. Y lo peor es que creo que ella tiene más que esconder. Más de lo que jamás imaginé. Cosas que pueden destrozar no solo su reputación, sino la memoria de mi padre. Y ahora tengo que decidir qué hacer con eso. Porque si decido revelar todo, voy a destruirlo todo. Lo que vino después fue una sucesión de golpes que no me dio tiempo a pensar en cómo esquivar, una tarde entera de reuniones con ese abogado de mi abuela, un hombre con la mirada cansada y la cortesía afilada, en la que me obligaron a firmar papeles que parecían prometedoramente protectores, poderes limitados, autorizaciones para acceder a cuentas, un documento que me nombraba representante temporal para ciertos asuntos menores, y a la vez me recordó con voz grave que la ley no es una bala instantánea, es una carrera de obstáculos. Mientras yo firmaba, mi abuela hablaba por teléfono en voz baja y cortaba con frases como exponerlo todo y no dejaremos que manipule la narrativa, y cuando colgó me explicó,
con esa mezcla de orgullo y rencor que solo traen los años, que había contactado a un periodista de investigación amigo suyo, uno que había destapado fraudes locales hacía décadas y le había entregado una parte del dossier, las transferencias, las pruebas de la cuenta oculta, las cartas que mi padre había escrito. No queremos sangre, me dijo, pero tampoco que ella nos ahogue en su versión de los hechos. Yo estaba dividido entre el alivio de que alguien empezara a mover piezas y el terror de ver mi vida privada hecha trapo en manos ajenas. Como era de esperar, mi madre no tardó en responder. Primero llegó la ofensiva legal formal, impugnación del testamento, solicitudes de acceso inmediato a todas las cuentas, y una demanda preliminar pidiendo medidas cautelares para impedir cualquier tipo de divulgación por parte de mi abuela que pudiera dañar la memoria del fallecido. Después vino la parte sucia y escalofriante, filtraciones. Fotografías sacadas de esos mensajes viejos que ella había recopilado aparecieron en redes sociales con comentarios crueles de cuentas anónimas, recortes de supuestos correos míos circulaban por grupos de WhatsApp y el rumor, más una insinuación que una afirmación, de que yo había estado robando dinero para pagarme una vida cómoda mientras mi padre trabajaba para mantenernos a todos. Fue un efecto dominó, conocidos que tomaban distancia, por miedo, por prudencia, profesores que me miraban raro en clase cuando volví a la universidad, mensajes de amigos preguntando si todo era cierto. Mi abuela, sin embargo, mantuvo la calma ritual de los que han visto peores tempestades, dijo que no responderíamos con acusaciones caprichosas al primer golpe, que teníamos que inundar la narrativa con pruebas incontestables, con papeles, con testigos. La verdad es pesada, hijo. Y la verdad, cuando es pesadamente documentada, aplasta mentiras, afirmó, mientras me mostraba correos sellados por el notario que probaban las transferencias de mi madre hacia esa misteriosa Marta L. y los extractos bancarios con fechas, horas y lugares. Los días se llenaron de visitas a oficinas, al abogado del testamento, a la notaría, al banco. Allí conocía la cara menos amable de la realidad, empleados con rostros compungidos que decían lo sentimos con simpatía burocrática y luego te pedían identificaciones para autorizarte a ver solo parte de lo que pedías. Aprendí el lenguaje frío de los asesores legales, medidas cautelares, pérdida de signo jurídico en caso de fraude, audiencias de prueba. Pero también hubo momentos en los que mi abuela me llevaba fuera de esa atmósfera aséptica a pequeños corredores de la ciudad donde se veía su antiguo mundo, amigas que le traían facturas, vecinos que recordaban otras infidelidades, un antiguo empleado bancario que la llamó por su nombre de chica y le dejó caer que la cuenta de Marta L. había recibido más que simples transferencias. Había entradas con conceptos sospechosos y pagos en efectivo que hasta un principiante podía conectar a la manutención de otra familia. Fue la confirmación de que la historia era más grande, más sucia, más extendida de lo que yo ya intuía en las cartas de mi padre. Mi madre no solo había mentido sobre un amante, sino que había montado una red de secretos financieros a la sombra de nuestro hogar. Mientras la guerra legal tomaba forma, un elemento nuevo y escalofriante se introdujo en la ecuación, las dudas sobre la muerte de mi padre. No lo digo porque quiera sembrar paranoia, lo digo porque, a medida que los abogados abrían cajas, pedían cuentas y revisaban pólizas, algunos documentos médicos que hasta entonces habían sido solo hojas que me dolían al tocarlas fueron revisados con lupa. El forense había certificado muerte por infarto, y nadie, ni mi abuela ni yo, habíamos pensado en otra cosa hasta que el abogado sugirió solicitar la segunda opinión de toxicología sobre muestras conservadas. Fue una idea que cayó como una piedra en la nada, porque tampoco queríamos que mi padre fuera un caso sensacionalista, pero la posibilidad de actividad anómala en sus, digamos, medicaciones o en su estado cardíaco durante esos últimos meses ya estaba sembrada. No había pruebas definitivas en ese momento, y yo no quiero afirmar nada que no se pueda probar, pero la sospecha que hasta entonces había sido un pensamiento furtivo, empezó a tomar forma. Algunas de las transferencias de mi madre coincidían con compras de medicamentos y consultas que mi padre no recordaba haber autorizado. Algunos recibos aparecían con fechas en las que él estaba de viaje por trabajo, según ella, aunque él no había salido nunca. Todo eso, junto con la intensidad de su súbito empeoramiento, hacía que me costara callar la pregunta que ahora flotaba en mi cabeza: ¿hubo algo más detrás de ese infarto? La prensa, cuando al fin se activó, fue un monstruo paciente. El periodista amigo de mi abuela publicó un artículo con moderación, los hechos, la documentación básica, la llamada a la cautela. Pero los medios sensacionalistas, siempre hambrientos, se alimentaron de las filtraciones y de los perfiles que circulaban en redes. Comenzaron a circular titulares ambiguos: escándalo familiar tras la muerte del empresario X o hijos, hipotecas y secretos, ¿qué ocultaba la familia? La gente empezó a opinar sin saber, las redes amplificaron rumores y hasta llegaron mensajes de personas ofreciendo información exclusiva a cambio de dinero. Fue la primera vez que entendí el precio de la exposición. No solo se trata de que te ataquen a ti, sino de que el mundo,
que no te conoce, empiece a tener una opinión construida sobre fragmentos y mentiras. Mi abuela, que había querido controlar la narrativa, empezó a coordinar cuidadosamente qué prueba se haría pública y cuándo, porque sabía que una publicación temprana y sin contexto podía ser utilizada en nuestra contra en la corte. Hay que dosificar la verdad, me dijo, hay que dejar que la justicia haga su trabajo, pero no regalar la historia a la maldad. En medio de todo eso llegó el encuentro que cambió por completo mi idea de familia. Marta L. accedió a hablar conmigo, no en persona al principio, sino por teléfono, temblando, con la voz de quien ha sido silenciada mucho tiempo. Me contó historias que parecían arrancadas de una novela, encuentros furtivos, promesas rotas, nombres cruzados por miedo, y sobre todo, la existencia de un chico que, según ella, era hijo de mi padre. La idea me detonó, la imagen de un niño con el lunar de mi padre se convirtió en una realidad cuando ella envió una foto que dejaba pocas dudas. Marta explicó que no había querido hablar porque tenía miedo de mi madre, porque mi madre había hecho cosas que intimidaban a la gente, porque había recibido cheques y en silencio había criado al niño, manteniéndolo lejos de la vida pública por miedo a un escándalo. Ella dijo que ahora quería justicia y que estaba dispuesta a declarar ante un juez. También confesó algo que me golpeó con fuerza, que nuestro padre había sabido, aunque no vino a romperlo todo por protección hacia mí. Esa confesión me dejó en una olla a presión. Me pregunté si mi padre había vivido los últimos años pensando que todo aquello era manejable, esperando un momento mejor para actuar, y si su muerte había cortado ese puente que planeaba construir para explicarme la verdad sin destruirnos a todos. Y así, sin pausa, entramos en la fase en que lo personal se vuelve público y lo público vuelve a devorarte el alma. Los abogados de mi madre lanzaron una embestida con un volumen emocional calculado, acusaciones de manipulación, demandas por difamación, y una serie de audios editados y fotos sacadas de contexto que buscaban retratarme como un hijo ingrato y problemático. Ella, por su parte, comenzó a organizar visitas nocturnas a gente que aún podía simpatizar con ella y a repartir su versión, la de la esposa abandonada, la del ser humano que protege a su hijo menor, ese otro menor que yo apenas conocía y que ahora empezaba a aparecer en la narrativa pública como el hijo legítimo y afectado. En respuesta, mi abuela y yo trabajamos con el periodista para contar parte de la verdad en un formato que buscara no solo escandalizar, sino exhibir pruebas, extractos bancarios, testimonios de empleados, cartas de mi padre fechadas y firmadas. Fue una táctica arriesgada. Cuando la prensa generalista publicó el dossier parcial, las redes explotaron en dos bandos, y por primera vez me vi defendiendo la memoria de mi padre en público, explicando por qué ciertas cosas estaban hechas en secreto y por qué, a pesar de todo, mi padre había dejado instrucciones que lo protegían a él y a mí de su propia elección de callar. No conseguí convencer a todos. No esperaba convencer a todos. Pero sí conseguí que la historia dejara de ser solo una versión y se convirtiera en un choque de realidades que, en la corte, aún no tenía ganador ni fecha de sentencia. Y mientras tanto, en las noches, cuando todo se calmaba y el teléfono dejaba de vibrar, me acercaba a la última carta que mi padre me había escrito y le hablaba en voz baja, como si pudiera oírme, le pedía explicaciones, le agradecía y le decía que, pese a la quiebra de nuestra familia, yo no permitiría que su memoria fuera manipulada por quien había intentando vivir en la sombra de nuestra casa.